Masejet Gitin, Daf Memhet Amudalef 48a, 10 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior mencionamos una discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, si Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Haguf o no. ¿Qué significa esto? Por decir, Reubén tiene un terreno y él saca frutas, saca cosechas. Y Reubén le vende las frutas de aquí a 2 años que van a salir a Shimón. O sea que Shimón le compra a Reubén las utilidades, las frutas. Ahorita Shimón es dueño de las frutas de aquí a 2 años. O sea que Shimón tiene Kinyan Perot. La pregunta es, si una vez Shimón es dueño de las frutas y tiene Kinyan Perot, si decimos que también es dueño de parte del terreno respecto al tema de las frutas, parte de la esencia respecto al tema de las frutas o no. Esa es la discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Rabbi Yohanan opina que el hecho que Shimón tiene Kinyan Perot, automáticamente también tiene parte de la esencia, parte del terreno, para temas de las frutas. O sea que Kinyan Perot es como si fuese parcialmente Kinyan Aguf. Y Resh Lakish dice no, si Shimón tiene Kinyan Perot, es únicamente Kinyan Perot y nada en la esencia, nada en el terreno, nada en el capital, no tiene Kinyan Aguf. A raíz de esta discusión, mencionamos de que discuten en temas de Bikurim. ¿Qué pasa si Shimón le compra a Reubén las frutas, las utilidades, y salen las primicias de ese año? Shimón tiene que traer las primicias al Bet Hamikdash. Pero, aparte de llevar las primicias, tiene que decir un versículo que dice Adamasher natatali. Debe agradecerle a Dios por la tierra, fíjense bien, por la tierra, no por las frutas, por la tierra que me diste a mí. La pregunta es si Shimón en este caso, que compró nada más las utilidades, puede decir la tierra que me diste a mí. Según Rabbi Yohanan, que Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Aguf. Entonces en este caso, aunque nada más tiene utilidades, como tiene también el hecho que tiene utilidades, según Rabbi Yohanan, tiene también parte en la esencia, es como si fuese que tiene parte en la tierra. Se puede decir, puede agradecerle a Dios por la tierra que le dio a él, a Shimón, porque tiene parte en esa tierra. Sin embargo, según Resh Lakish, debe traer las primicias, pero no puede mencionar ese texto. ¿Por qué? Porque nada más tiene utilidades, y utilidades no es como si fuese parte de la esencia, y por lo tanto no puede decir Hadamasher natatali. Así mencionamos en la clase anterior. Muy bien. Ahorita vamos a leer la Gemara. Tashema. Hakone ilan vekarkao. Mevi vekore. La Gemara trae una prueba a favor de Rabbi Yohanan de la Mishnah en Masejet Bikurim, capítulo 1, Mishnah 11. La Mishnah dice lo siguiente: ¿qué pasa si Shimón viene y compra de Reubén un árbol y su tierra, o sea, la tierra que está alrededor? Salen frutas, las primicias, dice la Mishnah, Shimón tiene que llevarlas al Bet Hamikdash y debe leer el texto, Hadamasher natatali. La Gemara entiende de que esta Mishnah está hablando inclusive en la época, en los momentos que Yovel, que aplica Yovel. Como mencionamos en la clase anterior, Yovel es el año 50. ¿Y qué pasa? Todos los campos, los terrenos comprados vuelven a su dueño original. Entonces la Gemara entiende en este momento que la Mishnah está hablando en un caso que aplica Yovel. Si aplica Yovel, también si Shimón cuando se lo compró a Reubén le compró el árbol y la tierra, también si compró el árbol y la tierra, el hecho que después de Yovel vuelve a Reubén, significa que básicamente Shimón nada más es dueño de las utilidades y no del terreno, no de la esencia, porque si hubiese sido de la esencia del terreno no hubiese devuelto, ¿sí? Y aún así, que es nada más dueño de las utilidades, está escrito en la Mishnah que trae las primicias y dice el texto. ¿Cómo puede ser? Si no pertenece a la tierra, tenemos que decir que el hecho que es dueño de las utilidades también tiene parcialmente, también es dueño de el terreno de la esencia. Prueba a favor de Rabbi Yohanan, que dice que el hecho que tiene utilidades tiene parcialmente también sobre la esencia, y en contra de Resh Lakish, que dice que el hecho que tiene utilidades tiene solo utilidades y nada de la esencia. Sin embargo, la Gemara tumba la prueba y responde y dice, no hay prueba, porque puede ser que esa Mishnah está hablando en un caso que no aplica Yovel, que no aplicamos la halajá de que se regresa al dueño original. Y por eso, cuando Shimón compró el terreno, ya que después nunca más se tiene que volver, y él compró el árbol con la tierra, y nunca se le va, no aplica Yovel, entonces nunca se le va a volver al dueño original. En este caso, efectivamente, puede traer los bikurim, las primicias, y también leer, porque efectivamente, como no aplica el Yovel, y no se le regresa a otra persona, sino se lo mantiene él es dueño de la utilidad y también del terreno 100%, y por lo tanto puede leer. Entonces no hay prueba a favor de Rabbi Yohanan. La Gemara intenta traer otra prueba a favor de Rabbi Yohanan de la Mishnah también en Masejet Bikurim, capítulo 1, pero Mishnah 6. Vamos a ver, Tashema, Hakone Shene Ilanot Betoch Sadeo Shel Javero, Mevi Ve'eno Kore, Hashelosha,
me vive Coré. Dice la Gemara trae lo siguiente, la Mishnah Masejet Bikurim, capítulo 1:6, dice, ¿qué pasa? Una persona que Shimón, por decir, le compra a Reubén 2 árboles dentro de su campo. Le dice, Shimón, véndeme 2 árboles de tu campo. En este caso, dice la Mishnah, cuando nacen las frutas de este árbol, las primicias tiene que llevarlas al Bet Hamikdash Shimón, pero no puede leer el texto que dice Adamash Natatali. ¿Por qué? Porque él no compró junto con los árboles, sino únicamente que nada más compró los árboles, no compró junto con los árboles la tierra. Entonces nada más tiene las utilidades y por lo tanto no puede decir, en este caso, Priha Adamash Natatali. ¿Sí? Sigue siendo, viene la Gemara y dice, podemos deducir de que esto es únicamente cuando compró 2 árboles. Pero si compró 3 árboles, ya es una cantidad importante. En este caso, sí decimos de que ¿qué? De que la tierra también es parte de los árboles. O sea, todo lo que dijimos que en 2 se trae primicias y no se lee, es porque es 2, entonces nada más compró árboles y no tierra. Pero cuando ya son 3, que ya es una cantidad de árboles más grande, ahí asumimos de que Shimón compró árboles junto con la tierra. La Gemara entiende de que, aunque compró árboles junto con la tierra, estamos hablando en un caso que aplica Yovel, de tal manera que se le va a regresar al vendedor. Si se le va a regresar al vendedor la tierra, significa que básicamente Shimón nada más compró las utilidades. Y aún así nos dice que cuando compraste 3 árboles, ¿sí? Trae primicias y lee los versículos y dices a Adamash Natatali. Significa que el hecho que tienes nada más utilidades es como si fuese que tienes también parte en la esencia, y por eso puedes decir Adamash Natatali. Prueba a favor de Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, tampoco aquí hay prueba porque la Mishnah está hablando en un caso que no hay Yovel, y por lo tanto, si no hay Yovel, cuando compró 3, y por lo tanto, si no hay Yovel, no regresa al vendedor original, y por lo tanto, cuando compró 3 árboles, aunque no mencionó el tema de la tierra, si compró 3 árboles, incluye también la tierra, porque es una cantidad importante de árboles, incluye también la tierra, entonces es dueño también de la utilidad, también de la esencia, y por lo tanto, trae primicias, y en ese caso también lee el versículo. Habíamos preguntado que en Yovel se regresa, entonces nada más utilidades. No, estamos hablando en un caso de que no, en momentos de que no aplica Yovel, no aplica que se le regrese la tierra al dueño original. Entonces sí tiene la utilidad junto con la esencia, y por eso trae primicias y también lee, pero no hay prueba a favor de Rabbi Yohanan ni en contra. Sigue diciendo la Gemara, Veashta de Amar Rav Hasda, Machloket beyovel sheni, aval beyovel rishon, divrei hakol mevive kore, de akati lo samach da'atayu, lo kashya. Ha beyovel rishon, ha beyovel sheni. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Rav Hasda vino y nos explicó y nos dijo lo siguiente. Toda la discusión que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, si Kinyan Perot es como Kinyan Aguf o no, es únicamente, ¿sí? O sea, también cuando Shimón compró de Reubén la utilidad y el terreno, ¿sí? Pero cuando hay Yovel, que el terreno regresa al vendedor, decimos que es básicamente como si fuese que nada más compró utilidad y no terreno, y ahí discuten si el hecho que tiene nada más la utilidad tiene también parte, es como si fuese que tiene también parte del terreno o no. Esto es únicamente en el segundo ciclo de Yovel. O sea, cuando se reactivó el Yovel, cada 50 años es el Yovel, el primer 50 años no aplica, sino nada más el segundo ciclo de Yovel. ¿Por qué? Porque en el segundo ciclo de Yovel ya se acostumbraron los compradores y los vendedores de que cuando viene el Yovel, el anterior, el primero, ¿qué pasó? Se regresó todo. Ahí aprendieron de que efectivamente cuando compraron, el comprador sabe que compra hasta Yovel y el vendedor sabe que vende hasta Yovel. Pero en el primer ciclo de Yovel, que todavía no sabían y no analizaban, no realizaron, ¿sí? De que el Yovel va a anular y regresar el terreno al vendedor original. En este caso, si Shimón compró la utilidad y el terreno, aunque va a venir el Yovel, después el primero va a venir y va a regresarlo. En este caso, según todos, también Resh Lakish va a estar de acuerdo que ¿qué? De que Kinyan Perot, que Kinyan Aguf, que el hecho que hay utilidades como si fuese también, aunque es nada más utilidades porque el Yovel va a venir, pero el hecho que ellos no sabían porque es el primer ciclo de Yovel, entonces en este caso sí decimos que es como si fuese que también tiene parte en el terreno, y según ambos sí va a poder traer los bikurim. ¿Por qué? Porque no sabían de que se lo iban a quitar, entonces es como si fuese que tiene también parte en la esencia según ambas opiniones. Así dice Rav Hasda. Se viene la Gemara y dice, una vez ya tenemos este Rav Hasda que dice que toda la discusión, todo lo que dice Resh Lakish, que Kinyan Perot no es como si fuese Kinyan Aguf, es únicamente cuando en el segundo ciclo de Yovel. Si tenemos otra manera es cómo responder a estas últimas 2 Mishnayot de Masejet Bikurim que tratamos de traer la prueba a favor de Rabbi Yohanan en contra de Resh Lakish. Podemos responder a favor de Resh Lakish de que estas 2 Mishnayot están hablando en un caso de que Shimón compró el árbol junto con el terreno, ¿sí?
junto con el terreno en el primer ciclo del Yovel. Y por lo tanto ahí también el Shakir está de acuerdo que tiene parte en la esencia. Y todo lo que él dice, y lo que él dijo que Kinyan Perot no es como si fuese Kinyan Aguf, es cuando ya es en el segundo ciclo. Entonces tenemos otra manera como solucionar estas pruebas en contra de Resh Lakish. Tenemos otras maneras como solucionarlas que no tengamos pregunta en contra de ellos. Ok. Ahorita bien la Gemara dice que aparentemente esta discusión que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, si Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Aguf o no, o sea, si cuando Shimon compra, adquiere las utilidades, si decimos que parcialmente también adquiere la esencia o no, esta discusión entre ellos aparentemente no es una discusión nada más entre ellos, Moraim, Rabbi Yohanan y Resh Lakish, sino una discusión entre Tanaim, ¿sí? Tanaim en la Baraita. Vamos a ver, ¿en qué Baraita vamos a ver? Dice la Gemara lo siguiente, Leima que Tanai, Minain le lokeach שדה מאביו והקדישה, ואחר כך מת אביו, מניין שתהיה לפניו כשדה אחוזה. תלמוד לומר, אם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו. שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה. יצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה. דברי רבי יהודה ורבי שמעון. רבי מאיר אומר, מניין ללוקח שדה מאביו ומת אביו, ואחר כך הקדישה, מניין שתהיה לפניו כשדה אחוזה, תלמוד לומר, אם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו. שדה שאינה שדה אחוזה, יצאה זו שהיא שדה אחוזה. ואילו לרבי יהודה ורבי שמעון, מת אביו ואחר כך הקדישה, לא צריכה קרא? לא צריכה קרא. מה אליו? באיכא מפלגי. דרבי מאיר סבר קניין פירות כקניין הגוף דמי, ובהא במיתת אביו הוא דלא ירית לב ולא מידי, ואילקח מת אביו ואחר כך הקדישה, צריך קרא. רבי יהודה ורבי שמעון סברי קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, ובהא במיתת אביו השתא דקיירית, ואילקח מת אביו ואחר כך הקדישה, לא צריך קרא. וכי צריך קרא להקדישה ואחר כך מת אביו הוא דאיצטריך. Dice la Gemara lo siguiente. Aparentemente esta discusión que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, si Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Aguf, es una discusión de los Tanaim. ¿En qué Tanaim? En la Baraita que acabamos de leer. Pero antes de explicar la Baraita que vamos a leer, quiero dar una pequeña introducción de unos conceptos. Hay algo que se llama Sdea Juzá. ¿Qué es Sdea Juzá? ¿Qué significa Sdea Juzá? Un campo, un terreno ancestral. O sea, un terreno que uno es dueño porque lo recibió de su padre, de herencia, y su padre del abuelo, y así sucesivamente. Esto se llama Sdea Juzá, un terreno, un campo ancestral. Hay otro tipo de terreno, otro tipo de campo, que es un campo comprado, adquirido. No es algo que se recibe de herencia, sino es algo que lo compró. Hay diferencia entre las alajot cuando una persona hace ekdesh, consagra a un terreno ancestral para el Bet HaMikdash, o cuando consagra a un terreno comprado para el Bet HaMikdash. Y explico. Cuando la persona consagra un terreno ancestral para el Bet HaMikdash, la persona, estamos hablando cuando hay Yovel, cuando aplica las reglas de Yovel, ¿sí? Cuando hay Yovel y una persona consagra un terreno ancestral para un Sdea Juzá, para el Bet HaMikdash, la persona que consagró tiene el derecho de redimir y retomar nuevamente ese terreno ancestral del Ekdesh, obviamente pagando, antes del Yovel. Y así se mantendrá en la familia como herencia y seguirá pasando de él para su hijo. Y no se denominaría como un terreno que se compró. Va a seguir, si la redimió antes de Yovel, va a seguir siendo Sadea Juzá. Pero si no, la redimió y vino el Yovel, ya no puede más redimir más nunca este terreno. Y automáticamente pierde el derecho completo de este terreno, ya no va a ser más terreno ancestral, un campo ancestral, pierde completamente el derecho y el Ekdesh, ¿sí? Y ahorita, ¿qué es lo que se hace? Se divide entre los Kohanim. Así es la halajá en Sdea Juzá. Ahora bien, ¿qué pasa si una persona consagra un terreno que compró, que adquirió? No un terreno ancestral, un terreno adquirido. Y no lo redimió del Ekdesh. Y vino el Gizbar, el tesorero del Ekdesh, y se lo vendió a una segunda persona. Y después vino el Yovel. La halajá es que en este caso, el Yovel vuelve al dueño original. ¿Sí? Vuelvo al dueño original, los primeros dueños de esta tierra. ¿Sí? O sea, los dueños los dueños de que la recibieron como herencia. Otra vez,
Vino una persona y adquirió, en el caso que una persona consagra un terreno que adquirió, vamos a decir que Shimón lo adquirió de Reubén, era ancestral de Reubén y Shimón se lo adquirió. Y vino esta persona, Shimón, y la consagró para el Ekdesh, ¿sí? Y luego vino el tesorero del Ekdesh y se la vendió a una tercera persona, Leví. En este caso, cuando viene el Yobel, ¿qué es lo que pasa? Ya que no fue consagrada en término de Judá, sino de adquirido, cuando viene el Yobel, se sale del Ekdesh y se regresa a Reubén, no a Shimón, sino a Reubén. Esa es la diferencia entre Sde Judá y Sde Mikná, un campo ancestral y un campo adquirido. Ahora bien, viene la baraita, ahorita sí vamos a ver la baraita. Dice la baraita lo siguiente: ¿qué pasa si un hijo adquiere de su padre, le compra a su padre un terreno? Básicamente era un terreno que después de que el padre iba a fallecer iba a ser de Judá, lo iba a tener el hijo. Vamos a decir que el papá se llama Reubén y el hijo se llama Shimón. Shimón le compra un terreno a su padre. Cuando Reubén iba a morir, Shimón iba a recibir ese terreno en términos de Judá, un terreno ancestral, herencia. Pero él se adelantó y lo compró. Compró el terreno a su padre, ¿sí? Antes de que murió. Y mientras que era un terreno adquirido, ¿sí? De Mikná, lo consagró. Mientras que el papá vivía, lo consagró para el Ekdesh. Después de que lo consagró para el Ekdesh, se murió su papá. De tal manera que ahorita el terreno se convirtió en Sde Judá, un campo, un terreno ancestral. Dice la Gemara, dice Rabbi Judá y Rabbi Shimon ambos. La pregunta es si le damos a esto término que como si fuese que lo consagró, que consagró al Ekdesh, un Sde Mikná, un terreno adquirido, o como si fuese que se consagró al Ekdesh, un Sde Judá, un terreno ancestral, porque lo adquirió como si fuese adquirido, pero después se convirtió automáticamente en Sde Judá. ¿Qué alajá le damos? Dice Rabbi Judá y Rabbi Shimon, está escrito en la Torá, y metzde miknato asher lo misde Judato. Para que sea un campo adquirido, tiene que ser adquirido y nada que ver con ancestral. Y aquí, ya que es cuando Shimón lo compró, aunque es adquirido, pero puede ser en futuro ancestral. Y viene Rabbi Judá y Rabbi Shimon nos dicen que el versículo nos viene a decir que para que sea un campo adquirido y aplique las alajot de Sde Mikná de un campo adquirido con relación a Ekdesh, tiene que ser un campo que puede ser nada más adquirido. Y aquí, aunque lo adquirió Shimón, en el momento que lo consagró, aunque era adquirido, pero en el momento que lo consagró, podía ser a futuro. No nada más podía, iba a ser a futuro un Sde Judá, se iba a convertir en un terreno ancestral y por lo tanto esto no es un Sde Mikná. Un Sde Mikná, un terreno adquirido de las alajot regulares de Sde Mikná, es cuando es únicamente y solamente Sde Mikná, únicamente adquirido y no puede ser Sde Judá. Y este en el momento que lo consagró, aunque no era Sde Judá, aunque no era un terreno ancestral todavía porque no se murió el papá, sino era Sde Mikná, pero sí podía ser Sde Judá y por lo tanto aquí no aplica Sde Mikná, le damos alajot de Sde Judá. Aunque en el momento que lo adquirió era Sde Mikná, era adquirido. Y solo después que aunque en el momento que lo consagró era nada más adquirido, y solo después de consagrarlo se convirtió Sde Judá. Le damos términos de Sde Judá. Así dice Rabbi Judá y Rabbi Shimon. Sin embargo, viene Rabbi Meir y dice lo siguiente: Minain le lokeach Sde, ya lo leímos esto. Viene Rabbi Meir y dice: no, señor, no estoy de acuerdo que el versículo te viene a decir este caso. Rabbi Meir viene y dice que el versículo nos viene a enseñar el siguiente caso, no el caso anterior. ¿Cuál es el caso anterior? Repito, cuando Shimón se lo compró a su papá, lo consagró y después de consagrar se murió. Después de consagrar se convirtió en Sde Judá. No es este caso que nos viene a enseñar el versículo. Rabbi Meir dice otro caso. ¿Qué otro caso? El siguiente caso. Cuando viene Shimón, ¿sí? Y compra el terreno a su papá. De tal manera que ahorita el terreno es un terreno adquirido, comprado, ¿sí? Sde Mikná. Después, antes de consagrarlo al Ekdesh, se murió el papá. De tal manera que antes de consagrarlo, cambió a ser, en vez de Sde Mikná, en vez de ser un terreno comprado, ¿sí? Cambió a ser ¿qué? Sde Judá, un terreno ancestral, porque ahorita se murió su papá, se convierte en terreno ancestral. Y después de que convirtió un terreno ancestral, ahí lo consagró al Ekdesh. Ahí es que dice el versículo, Ashelom Misdea Judato, que ahí no es un Sde Mikná, aunque al principio era un Sde Mikná, aunque al principio era un terreno adquirido, pero ya que se convirtió Sde Judá,
decimos que es de Ajuzá. Pero únicamente cuando el consagramiento, cuando se consagró posterior a que se convirtió es de Ajuzá. Ahí es que decimos que tiene término de Ajuzá. Pero, según Rabbi Meir, en el caso anterior, que lo compró, eras de Mikná, lo consagró en términos desde Mikná y solo después se convirtió desde Ajuzá, ahí sí va a ser desde Mikná y va a aplicar las reglas y los términos desde Mikná de un campo adquirido. Explica la Gemara en qué discuten aparentemente. Dice la Gemara, interesante, dice la Gemara que Rabbi Yudá y Rabbi Shimon opinan que en el caso que se murió primero el papá y después la consagró, ahí no necesitamos ni versículo para decirte de que es de Ajuzá. Eso es obvio de que es de Ajuzá. ¿Sí? Es obvio de que es de Ajuzá. Aunque fue adquirido al principio y después se murió, ya que lo consagró después a la muerte del papá, es obvio que es de Ajuzá y no necesitamos un versículo para eso. ¿Sí? A diferencia de Rabbi Meir, que él opina que sí necesitamos un versículo para eso. ¿Sí? Entonces otra vez, Rabbi Yudá y Rabbi Shimon dice que para ese caso no necesitamos versículo. Por eso él tiene que decir que el caso que necesitamos el versículo es cuando compró, consagró en términos de compra y luego se convirtió de Ajuzá. ¿En qué discuten? ¿Sí? Si necesitamos versículo o no necesitamos versículo para el caso que compró, luego se murió el papá y luego lo consagró. Discuten si necesitamos versículo para eso, para enseñarnos de que es de Ajuzá o no. Según Rabbi Yudá y Rabbi Shimon no necesitamos un versículo para eso. Según Rabbi Meir sí. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, aparentemente discuten en lo siguiente. Rabbi Meir, sí, la segunda opinión opina que si una persona compró una utilidad, compró frutas, Kinyan Perot, es como si fuese que tiene también, ¿qué? Kinyan Aguf. Es como si fuese que parcialmente tiene parte de la esencia, ¿sí? Y por lo tanto, cuando el hijo Shimón le compra a su papá Reubén el terreno, ¿sí? Mientras que el papá vive, ¿sí? Aunque le está comprando nada más el Kinyan Perot, ¿sí? Las frutas, pero es como si fuese que también tiene, según Rabbi Meir, también parte en la esencia. Entonces es como si fuese que tiene también Kinyan Perot y también Kinyan Aguf. Entonces cuando muere el papá después, que ya es una herencia y ahí es Kinyan Aguf también, pero no hubo ningún cambio, porque también antes tenía Kinyan Perot, pero es como si fuese que también tenía Kinyan Aguf. O sea, aunque después murió el papá y hubo una herencia y se convirtió desde Ajuzá, pero no hizo ninguna diferencia, porque también antes que había nada más Kinyan Perot, es como si fuese que también tiene Kinyan Aguf. Entonces, ¿qué diferencia hay? Por lo tanto, cuando murió el papá, aunque fue previo a consagrar al Ekdesh, no hubo ningún cambio aquí. Deberíamos de decir de que en este caso, ¿sí? Si no hay pasuk, se mantiene en términos de un terreno comprado, ¿sí? Y no es de Ajuzá. Por eso viene el pasuk y nos dice, también en este caso, si se murió el papá antes de consagrar, aunque no hubo ningún cambio en los términos. ¿Por qué? Porque según Rabbi Meir, Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Aguf. Entonces desde antes de la herencia ya tenía el Kinyan Aguf. Aún así, nos dice el versículo, decimos que se le cambia el término as de Ajuzá por el versículo. Sin embargo, Rabbi Yudá y Rabbi Shimon dicen que para esto no se necesita versículo, porque él opina que Kinyan Perot no es como si fuese Kinyan Aguf. Y por lo tanto, cuando Shimon lo compró de Reubén, ¿qué compró nada más? Kinyan Perot. Y no tiene nada en el Kinyan Aguf. Y cuando se muere el papá, sí hay un cambio drástico. Si se murió antes de consagrar. ¿Qué cambio drástico hay? Que ahorita no nada más tiene Kinyan Perot, sino también tiene Kinyan Aguf. Entonces, obvio de que si hay un cambio, de que ahorita también se va a cambiar el término del terreno, que ahorita va a ser un Sde Ajuzá, un campo ancestral. Entonces no necesitas ningún versículo para esto, de que le vamos a dar términos de Sde Ajuzá. Por eso viene Rabbi Shimon. Y Rabbi Yudá dicen que el versículo es para un caso que Shimon lo compró, se murió el papá y solo después... Shimon lo compró, consagró al Ekdesh y solo después se murió el papá, que el consagramiento fue después de la muerte. Pero de todas maneras vemos aparentemente de que la discusión entre ellos, como acabamos de explicar, la discusión entre Rabbi Yudá y Rabbi Shimon por un lado y por otro lado Rabbi Meir es si Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Aguf o no. Entonces básicamente la misma discusión que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, que son Emoraim, discuten también Tanaim, como acabamos de explicar. Así nos dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara viene y tumba y dice lo siguiente. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Leolame y Malach, Be'alma Kasabre Rabbi Yudá ve Rabbi Shimon, Kinyan Perot que Kinyan Aguf Dami. Veaja Rabbi Yudá ve Rabbi Shimon, Krash que Juve Darosh. Lichtov Rachamana y Metzede Miknato Asher lo Ajuzato. Mai Misde Ajuzato, Sade Sheena Reuya Liot Sde Ajuzá. Yatztazo Shereuya Liot Sde Ajuzá. Viene Rav Nachman bar Yitzhak y dice, no señor, estas dos Tanaim
no dos Tanaim. Por un lado Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, estos dos, y por el otro lado Rabbi Meir, no discuten si Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Aguf. No es como explicamos hasta ahorita. Puede ser que todos opinan que Kinyan Perot sí es como si fuese Kinyan Aguf. Puede ser que todos opinan que si el comprador, si Shimon, compró nada más Kinyan Perot, compró nada más las utilidades, es como si fuese que ¿qué? Que tiene también parte en la esencia, parte en el capital, parte en el terreno. Es como si fuese que también tiene Kinyan Aguf. Entonces, ¿por qué Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon dijeron que el versículo nos viene a enseñar otro versículo? Que el versículo nos viene a enseñar otro caso y no nos dijo como Rabbi Meir. Dice Rabbi Yehuda, dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque el versículo dice, el versículo que estamos hablando, dice, Imetzde miknato asherlo misde ajuzato. Y opina Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, ambos opinan que si te hubiese enseñado nada más lo que Rabbi Meir te quiere enseñar, el versículo debería decir, asherlo ajuzato. Snemikna, en un terreno de compra, tiene términos diferentes cuando no es ajuzató. Pero el versículo nada más no te dice asherlo ajuzató, cuando no es ajuzató, cuando no es ajuzá, te dice asherlo misede ajuzató. Te aumenta misede ajuzató, misede. ¿Qué te viene a enseñar ese misede? Por eso estas palabras extras, viene Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon y te dicen, te viene a enseñar que inclusive si ahorita es un terreno que se compró, es compra y se consagró como compra, el hecho que ahorita, aunque ahorita es nada más compra, el hecho que puede ser ¿qué? El hecho que puede ser a futuro uns de ajuzá, porque a futuro puede ser que muera el papá, inclusive después de la herencia, es suficiente para que pueda cambiar el término. Entonces básicamente dice la Gemara, puede ser que también Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon ambos opinan que Kinyan Perot es como Kinyan Aguf, y el versículo se necesita para lo que dijo Rabbi Meir, pero aparte de eso, ellos deducen de la palabra misede que está extra, que te viene a enseñar también el tercer caso, que ¿qué? Que compró Shimon el terreno, consagró, y después de consagrar, se murió el papá y se convirtió de Ajuzá después de consagrar, que también en ese caso decimos de que el hecho que el momento que la consagró, aunque el momento de la consagró era un terreno comprado y no había todavía herencia, pero ya que era posible que se vuelva herencia, es suficiente que es suficiente para que le quitemos los términos de mikná, de un campo adquirido, y le pongamos los términos de ajuzá, de un campo ancestral. Y los términos de cada uno ya los explicamos antes en la introducción de este tema. Ok. Sigue diciendo la Gemara. Amar Rabbi Yosef, ilav de Amar Rabbi Yohanan, Kinyan Perot que Kinyan Aguf Dami, lo matzayada veragla bebeta midrash. De Amar Rabbi Yasi, Amar Rabbi Yohanan, ha'achim shechalku lekuchothem, umahazirim ze laze beyovel. ויסל כדעתך לאו כקניין הגוף דמי, לא משכחת דמייטי ביקורים, אלא חד בר חד, עד יהושע בן נון. Viene Rabbi Yosef y nos dice algo interesante. Como acabamos de ver, Rabbi Yohanan opina que Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Aguf. Si una persona tiene, Shimon compró utilidades, es como si fuese que también compró parte de la esencia respecto a las utilidades, ¿no? Para temas relacionados con las frutas, para temas relacionados con las utilidades. Kinyan Perot es como si fuese Kinyan Aguf según Rabbi Yohanan. Viene Rabbi Yosef y dice, si Rabbi Yohanan no hubiese dicho eso, hubiese estado corchado, como decimos. Hubiese habido una pregunta muy fuerte en contra de él. ¿Por qué? Dice la Gemara porque Rabbi Yasi dice en nombre de Rabbi Yohanan, otra alajá, que es la siguiente. ¿Qué pasa? Dos hermanos que tienen un papá. El papá muere, los hermanos se dividen, mitad para uno, mitad para el primero, mitad para el segundo. Ahora bien, si el papá no dejó un testamento y no le dijo este terreno para ti, este terreno para ti, este terreno para ti, Rabbi Yohanan opina que se tiene que dividir exacto lo que cada uno se merece de verdad en el momento de la herencia, pero no sabemos. Entonces, ¿qué pasa si los hermanos entre ellos llegan a un acuerdo? ¿Sabes qué? Yo me agarro este terreno, tú te agarras este terreno. Se puede, dice Rabbi Yohanan, pero no lo van a tener en sus manos como herencia, sino como compradores. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan opina que en brera, Rabbi Yohanan opina que no decimos brera, y cuando ellos se dividen en mutuo acuerdo, inclusive en mutuo acuerdo en la herencia, no decimos que justo esa división es la división que de verdad era previamente, en el momento de la muerte. Y por lo tanto decimos que si llegaron a un mutuo acuerdo de dividirse una parte a uno, una parte al otro, sospechamos de que la primera parte que se le dio al uno, parte de esa es también del segundo, y la parte que se le dio al segundo es parte del primero. Por lo tanto, es como si fuese que, como es mutuo acuerdo, es como si fuese que cada uno se compró la parte al otro, se regaló la parte al otro, ¿sí? Así nos dice Rabbi Yohanan, y por lo tanto, ya que es como si fuese que cada uno compró una parte al otro, o sea, cada uno cuando lo tiene no es herencia. Repito, ¿por qué? ¿Por qué no es herencia? Porque aunque se dividieron en mutuo acuerdo, pero puede ser que la parte que se agarró el primero y la segunda parte que se agarró el segundo, no es esa la herencia de la Torá. Puede ser que la herencia es otra, y no decimos que brerá, no decimos que retroactivamente una vez llegaron a un mutuo acuerdo, decimos que esa era la diferencia, esa era la separación de la herencia. O sea, por lo tanto,
Se puede dividir, pero no lo tiene en manos como herencia, sino lo tiene en manos como que cada uno le perdonó al otro, cada uno le vendió al otro su parte, y así es el mutuo acuerdo. Y ya que ambos son compradores de cada uno, cuando llega el Yovel, el 50º año, ¿qué pasa? Tiene que volver, se le vuelve como la alajá Yovel. La Yovel, ¿qué causa? Que siempre cuando hubo una compra de un terreno, el Yovel causa que se le regrese al dueño original. Entonces en este caso, que son estos dos hermanos, llega el Yovel, se tienen que volver a unir todo y volver a separar, y así tienen que hacer cada Yovel. Ahora bien, en este caso, ¿sí? Si hay que regresarlo en Yovel, básicamente cada uno es comprador, pero ¿comprador de qué? Del Kinyan Perot nada más, de las utilidades. ¿Por qué? Porque ahí está que tienen que regresarlo en Yovel. Entonces es como si fuese que cada uno compró Kinyan Perot y no Kinyan Aguf. Utilidades y no el terreno. ¿Sí? Por eso se devuelve en Yovel. Y si tú me dices, escuchen bien, si tú me dices ahorita que cuando uno tiene solo utilidades, no es como si fuese Kinyan Aguf, cuando uno tiene solo Kinyan Perot, no es como si fuese Kinyan Aguf, cuando uno tiene solo utilidades, no es como si fuese parte de la esencia también, pues ¿cuál va a ser el caso? ¿Cuándo va a ser el caso que una persona puede heredar un terreno de su papá y traer bikurim, traer primicias y leer el texto? No va a poder nunca, a menos de que sea un terreno que lo recibió, que era hijo único, lo recibió de su papá, que era también hijo único, y también el papá de su abuelo, que era hijo único, así sucesivamente, porque si no todas las herencias es como si fuera compra, y si es como si fuese compra, y decimos, y si es como si fuese compra, regresan en Yovel, si regresan en Yovel, nada más hay utilidades, y si decimos que utilidades no es como si fuera parte de la esencia, no se puede leer los bikurim, entonces no existe traer bikurim, pero una vez que Rabbi Yohanan dijo que Kinyan Perot es como si fuese que también tiene parte en la esencia, entonces aunque tiene nada más utilidades en este caso, es como si fuese también parte en la esencia y va a poder traer bikurim en todos los casos, no nada más traer bikurim, sino las primicias, sino también va a poder leer el versículo Hadamá Asher Natata Li. Muy bien. Sigue la Gemara y dice lo siguiente: Amarraba, Krau Matnitin Mesaya Lele Resh Lakish. Boat dice Raba, tengo una prueba del versículo de la Torá y de una baraitá a favor de Resh Lakish. ¿Qué dice Resh Lakish? Resh Lakish dice que Kinyan Perot lav que Kinyan Akuf. Que cuando uno tiene utilidades no es como si fuese también, que tiene también parte de la esencia, parte del capital. El versículo es Bemispar Shenet Tevuot Imkor Lach. Está escrito en la Torá, cuando uno vende un terreno, escuchen bien, que hay Yovel, en la Torá había Yovel, que se regresa después de los 50 años, ¿sí? Está escrito de ¿qué? Que nada más Tevuot. ¿Qué es Tevuot? Tevuá, ¿qué es? Cosecha. La cosecha es lo que se le vende. Mashma, que únicamente la cosecha se vende y no tiene nada en la parte de la esencia. Vemos que Kinyan Perot no es como si fuese Kinyan Aguf, como Resh Lakish. Y también una baraita a favor de Resh Lakish, Matnita de Tania. Bejor notel pishenaim besdea joseret leaviv veyovel. Escuchen bien. Está escrito en una alajá de que un primogénito, hay diferentes condiciones, pero en general un primogénito, cuando el papá fallece y hereda el primogénito, toma dos partes. Por decir, si hay dos hijos y hay un primogénito, se divide entre tres, el primogénito agarra dos y el segundo hijo agarra uno. Esa es la halajá. Ahorita bien, esto aplica únicamente cuando en el momento que falleció el papá, únicamente aplica para los bienes que estaban en poder y en manos del papá cuando falleció. Pero si había algo pendiente que llegó después de que falleció, después de 2 años, ahí se divide en parejo y no agarra doble el primogénito, ¿sí? Y la baraitá, viene la Gemara y dice, la baraitá nos dice que un primogénito agarra doble en un terreno que le vuelva a su papá en el Yovel. O sea, que si su papá vendió un terreno, un segundito. Sí, si su papá vendió un terreno a Shimón, por decir, su papá vendió un terreno a Shimón, le vendió las utilidades y después se murió y después vino Yovel. ¿Y qué causó Yovel? De que se la quiten al comprador y se la regresen ¿a quién? A los hijos, ¿sí? En este caso, los hijos, cuando reciben eso, ¿agarran doble o no agarran doble? Debería ser que no agarran doble. ¿Por qué? Porque en el momento del fallecimiento del papá no estaba bajo su posesión, estaba bajo el comprador. En este caso, el mayor no debería agarrar doble, sino debería dividirse en parejo. Dice la baraita, agarra doble el primogénito. ¿Por qué? Porque ya que el comprador nada más compró ¿qué? Kinyan Perot, utilidades, significa que aún está en su posición el terreno, el capital, en posición del papá en el momento de la muerte. Vemos que Kinyan Perot no es como si fuese
Kinyan Aguf, vemos que cuando el comprador tiene el Kinyan pero tiene las utilidades, no es como si fuese que tiene parte de la esencia, porque si sí, pues en el momento de la muerte el papá no tenía nada, entonces no puede el primogénito agarrar doble. Aquí tenemos otra prueba a favor de Resh Lakish. Viene Abayé y nos dice algo que una halajá derivada según la opinión de Resh Lakish. ¿Qué dice Resh Lakish? Que Kinyan Perot no es como si fuese Kinyan Aguf. Amar Abayé Naktinan, Baal Benichse Ishto, Tzarich Harsha. Un esposo que está casado con un hombre que está casado con una mujer y la mujer trajo terrenos al matrimonio, son Nichse Milug. Y la halajá es que el terreno pertenece ¿a quién? A la mujer y el esposo tiene Kinyan Perot. Según Resh Lakish, o sea, el esposo las utilidades le pertenecen al esposo, pero el terreno le sigue perteneciendo a la mujer. Según Resh Lakish, el hecho que el esposo tiene utilidades no significa que también tiene parte del terreno, ¿sí? Por lo tanto, hay una halajá que sale de esto. ¿Qué pasa si vienen personas y demandan a la mujer sobre el terreno? El esposo no es baldín, no puede meterse a solucionar la demanda, a menos que tenga una autorización escrita por parte de la mujer. ¿Por qué? Porque si Kinyan Perut no es como Kinyan Aguf y hay una demanda contra el terreno, contra el Guf, contra el capital, el esposo nada más tiene las utilidades, no es dueño del terreno, no puede solucionar una demanda. Sin embargo, dice Abayé, Velo Amran Ela de lo Nahit Apere. Abal Nahit Apere, amigo de Mishtae Dina Apere, Mishtae Dina Agufa. Dice Abayé, todo esto es únicamente cuando la demanda que están haciendo es únicamente en contra el capital, contra el terreno, contra la esencia, y no contra las frutas. Pero si la demanda es contra el terreno y las frutas, en este caso, ya que él sí es baldín por el tema de las frutas, porque a él le pertenecen las frutas, también según Resh Lakish, que no tiene parte en la esencia, pero ya que él les pertenece las frutas y hay una demanda contra él, también puede solucionar la demanda del terreno, inclusive sin un arsha, inclusive sin una autorización escrita por parte de la mujer. Y con esto culminamos el cuarto Perek de Masejet Gitin, Perek Revi'i, Hadran Alach Hasholeach. Comenzamos Perek Hamishi, quinto capítulo de Masejet Gitin. Antes de empezar a leer esta Mishnah, vamos a dar una introducción para poder entender bien estos conceptos que vamos a ver a continuación. La Mishnah a continuación nos menciona otras cosas que Jajamim decretaron y dictaminaron, hicieron por Tikkun Olam, por beneficio de la sociedad, por beneficio del mundo. Vamos a verlas en la Mishnah, pero antes vamos a dar, como mencioné, una introducción. Hay tres tipos de acreedores que vamos a ver. Tres tipos de acreedores, tres tipos de personas que le deben a ellos dinero. Está una persona que lo perjudicaron físicamente. Entonces, el que lo perjudicó, el que causó el daño, le debe dinero, es un acreedor. Otro caso es un prestamista, es un acreedor, un préstamo hizo un préstamo, le deben dinero, otro tipo de acreedor. Tercer caso es una mujer que se divorcia o se muere su esposo, tiene el derecho de cobrar la ketubá, tiene el derecho de cobrar la ketubá. Entonces la mujer también es un acreedor, un tipo de acreedor. Tres tipos de acreedor que vamos a ver. Uno, repito, es el que lo perjudicaron físicamente. Dos, el prestamista. Y tres, una mujer que se divorcia o se muere su esposo, que tiene el derecho de cobrar la ketubá, es un acreedor. Ella es un acreedor. ¿Sí? Tres casos. Ahora bien, ¿qué pasa si el deudor, el que tiene que pagar, en el caso de los daños es el que causó el daño, en el caso del préstamo es el prestatario, y en el caso de la mujer es el esposo si se divorció o si se murió, pues los herederos? ¿Sí? ¿Qué pasa si el deudor tiene que pagar ahorita y tiene diferentes terrenos? ¿Se paga con qué? Si no tiene cash, paga con terrenos, pero tiene diferentes tipos de terrenos. Tiene idit, o sea, superior, el mejor de él. Tiene benonit, mediano, y tiene ziburit, que es inferior. ¿Sí? La pregunta es, ¿con qué paga el deudor al acreedor? ¿Con qué tiene que pagar? El acreedor obviamente prefiere que ¿qué? Prefiero que me pagues menos cantidad, pero un mejor terreno, porque se vende más rápido, a que me pagues más cantidad de terreno, pero uno ziburit, uno inferior. Entonces la pregunta es, ¿qué puede venir el acreedor y demandarle al deudor? ¿Qué el deudor está obligado, con qué terreno está obligado a pagarle? ¿Con idit, con benonit o con ziburit? ¿Con superior, mediano o inferior? Entonces vamos a ver la Mishnah. Eso es lo que la Mishnah va a analizar. Y todo esto es por Tikkun Olam,
por un decreto de Jajamim por beneficio del mundo, y en la Gemara más adelante vamos a explicar cuál es el beneficio, por qué Jajamim hicieron este decreto. Vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah: Hanizakin shamim lahem beidit, ubalchov bebenonit, uktuvat isha beziburit. Rabbi Meir Omer, af ketuvat isha bebenonit. Dice la Mishnah lo siguiente: cuando son daños y perjuicios, el deudor debe de pagarle al acreedor, al que le causó el daño, al que perjudicó, con terreno de idit. ¿Sí? Vamos a decir, si fue un valor de 100, el valor de 100, pero en terreno de idit, de superior. ¿Sí? Respecto a un préstamo, en un caso de un préstamo, el deudor tiene que pagarle al prestamista, ¿sí?, al acreedor, con benonit, con mediano. Y respecto a Ktuvat Isha, respecto a una deuda que el esposo tiene que darle a la mujer, tiene que pagarle a la mujer la Ktuvat Isha, este deudor, ya sea el esposo si se divorció, ya sea los herederos si se murió el papá, el deudor puede pagarle a la mujer con terreno de ziburit, inferior. ¿Sí? Rabbi Meir discute en este último punto y dice: no, señor. De la misma manera que un préstamo se paga con benonit, también la que tú vas se le paga a la mujer, ella puede demandar que le paguen ¿con qué? Con benonit, con mediano también, porque es similar a un préstamo. Así nos dice esa primera parte de la Mishnah. El porqué de cada uno vamos a verlo en la Gemara. Seguimos. En Ifraim min nechasim sheubadim, bimkom sheyesh nechasim benechorim, va'afilu hen ziburit. Todo lo que mencionamos es cuando el deudor tiene los tres tipos de terrenos: tiene superior, tiene mediano y tiene inferior, y los tiene habilitados, los tiene libres para pagar cualquier cosa. Ahí decimos que cuando es daños y perjuicios paga con el superior, cuando es préstamos puede pagar con benonit, puede pagar con mediano, y cuando es temas de ketubá puede pagar también con ziburit, según la primera opinión. Pero si tiene terrenos, escuchen bien, que ya tienen un gravamen, esos terrenos fueron vendidos, inclusive si el gravamen no fueron vendidos después de la obligación del deudor de pagar, o sea, después del préstamo, después de que se casó y la ketubá, después del daño, en este caso no puede venir el acreedor y decir que ¿qué? Decir, no, dame de la en esos casos, ¿sí? Si tiene los terrenos en gravamen y nada más le queda ziburit, nada más le queda inferior, sí, los otros terrenos que tenía de idit, de ziburit, de inferiores o medianos, ya se vendieron, inclusive si se vendieron posterior a la al momento que se formó la obligación de parte del deudor a favor del acreedor, no puede venir el acreedor y decirle, no, dame a mí el idit en daños, y dame en daños y perjuicios, y dame a mí el benonit, la mediana, en préstamos, y sácaselo a los compradores, sácase el gravamen, dámelo a mí. En este caso, si nada más tiene libre ziburit, se cobra de ziburit únicamente el inferior. Repito, aunque en verdad el deudor tenía una obligación con el acreedor previa a que vendió el idit, previa a que vendió el benonit. ¿Por qué? Porque cuando hay un gravamen y están ocupadas y ya fueron vendidos, aunque fue después de este deudor con el acreedor, decimos de que no se puede cobrar de esos, sino, no se puede cobrar de esos, mientras que hay ziburit, se tiene que cobrar del ziburit. Obviamente, si no queda nada, ni ziburit, ahí sí se va a poder cobrar. ¿Por qué? Porque el acreedor estaba antes que esos compradores, entonces se lo puede ir a cobrar a los compradores, ¿sí? Pero si quedó ziburit, en este caso, aplicamos, ya sean daños y perjuicios, ya sean ketubá, ya sean préstamos, que agarre el ziburit. O sea, todo lo que dijimos, repito, todo lo que dijimos, que hay diferentes niveles, para daños y perjuicios se le da idit, lo mejor, cuando es préstamo se le da benonit, es únicamente cuando hay disponibilidad, cuando están libres. Pero si no están libres, si quedan puros ziburit, para los tres casos agarra únicamente ziburit. Sigue diciendo la Mishnah, próxima halajá: en Ifraim minichse etomim ela minoziburit. Cuando un acreedor se quiere cobrar de un deudor y el deudor o los deudores son huérfanos, en este caso tiene el derecho el deudor de pagarle los huérfanos tienen el derecho de pagarle al acreedor con ziburit, inclusive que es temas de daños y perjuicios o préstamo, se pueden pagar con ziburit. ¿Por qué? Jajamim hicieron por yetomim, por los huérfanos, para cuidar el dinero de ellos, de que siempre pueda pagar el valor en el tipo de terreno más inferior existente. Sigue diciendo la Mishnah: en motziim la achilat perot velishbach karkaot velimzon haisha veabanot minechasim mesheubadim mipene tikun haolam. Ahorita viene la Mishnah y nos dice algo que es un poco, hay que alargar un poquito para entenderlo.
Como mencionamos, repito, en diferentes casos se da la superior, en diferentes casos se da la inferior, en diferentes casos se da la mediana. Pero hay unos casos que siempre, en todos esos casos, o sea, mencionamos de que normalmente en lo que es daños y perjuicios se da lo superior, lo que es préstamo se da lo mediano, lo que es que tú vas a una primera opinión se da lo más inferior. Sin embargo, en diferentes situaciones, también en todos estos casos de daños y perjuicios, préstamo, lo que sea, se da lo inferior. La Mishnah menciona otro caso que también se da siempre lo inferior. Cuando es agilat perot, y explico. Escuchen bien este caso. ¿Qué pasa? Escuchen bien los nombres para que no nos confundamos. Reubén le robó un terreno a Shimón. Reubén se lo quitó. Se lo robó a Shimón. Y vino Reubén y fue donde Leví le dijo, mira, tengo un terreno, es mío. Y en verdad no es de Reubén, es de Shimón. Reubén donde Leví le dice, es mío, te lo vendo, Leví, y te lo vendo con garantía. Si pasa algo, yo asumo, yo respondo. ¿Sí? Se lo vendió con documento, de garantía y todo. Y en verdad es todo falso. Otra vez, Reubén se lo robó a Shimón. Y fue donde Leví, Reubén, y le dijo a Leví, toma, si quieres te lo vendo con garantía y todo. Y así fue. Vino Leví, lo compró, y ya el terreno empezó a sacar frutas, Leví la trabajó, ¿sí? Y después viene Shimón, al que lo robaron, el dueño real, y le dice a Leví, mira, esto es mío. Y él se queda con el terreno junto con las frutas que ya crecieron. ¿Sí? ¿Quién tiene que pagar las frutas? Dice, la halajá es de que Shimón no tiene que pagar las frutas a Leví, sino ¿quién tiene que pagar las frutas? Tiene que pagar el que robó. Reubén tiene que asumir las frutas. Así es la halajá. Nos dice la Mishnah, ¿cómo paga las frutas? ¿De qué terreno? El deudor ¿cómo paga las frutas? Reubén que lo robó, ¿lo paga las frutas? ¿De qué terreno? Aunque tiene una obligación, un préstamo, no lo paga ni de Idit ni de Benonit, sino lo paga de Ziburit, de lo más inferior que tenga. Este es el primer caso. Segundo caso, Shvach Karkaot. Shvach Karkaot es un caso similar. Repetimos el caso. Reubén le robó el terreno a Shimón y le vendió el terreno a Leví. Vino Leví, le invirtió dinero, le invirtió abono, le invirtió tecnología, le metió dinero ahí. Y después viene el dueño original, viene Shimón y se lo quita a Leví. ¿Sí? Entonces ahorita Leví dice, bueno, por lo menos devuélvame lo que yo aumenté ahí, devuélvame lo que yo invertí ahí. Entonces dice la Gemara, la inversión que hizo adicional, el Shvach Karkaot, lo que se valorizó, ¿quién tiene que pagarlo? Tiene que pagarlo Reubén. ¿Y eso también de dónde sale? Se le cobra al deudor Reubén, pero no hace falta cobrárselo de Idit o de Benonit, de superior o mediano, sino de los terrenos que tiene Ziborit. Igualmente, cuando una mujer, ¿sí?, es viuda, por decir, ¿sí?, hay una obligación de que un esposo tiene que alimentar a la mujer siempre, ¿sí? ¿Qué pasa si el esposo se fue y hay terrenos y no hay dinero? O que el esposo se murió y hay que alimentar a la viuda, a la mujer. O sea, la mujer tiene que ser alimentada. Dice la Gemara, para alimentos de la mujer y de las hijas, si no hay dinero, si no hay cash para usar, se agarran terrenos, se venden. ¿Pero qué terrenos? Zipurit. También aquí es inferior nada más. Un segundito. Perdón, todos estos casos, todos estos casos que mencionamos, de Agilat Perot, de Shvach Karkaot, de las frutas que crecieron de Leví, o la inversión que le hizo y se valorizó, o del alimento de la señora y de las hijas, lo que se refiere a decir la Mishnah no es que de Ziburit, no es Ziburit o Idito inferior, no. Se cobra únicamente de Nehasim Mesheubadim. Únicamente de Nehasim Benejonim, únicamente si hay propiedades libres de Reubén o del esposo de esta mujer y el papá de estas niñas. Pero si ya fueron vendidos esos terrenos, aunque fueron vendidos posterior a la obligación que había, no se venden esos terrenos para pagar las frutas, para pagar el aumento de la valorización del terreno, para darle el alimento a la mujer o a las hijas. ¿Y por qué? Por Tikkun Olam. ¿Sí? Mejilá, como dije, en esos casos no es tema de Ziburit o de Idit, sino es un tema de, que nos viene a enseñar la Mishnah, que por beneficio del mundo no se cobra, sino únicamente se le puede cobrar a Reubén, al esposo, de terrenos que tenga, pero terrenos que tenga disponibles. Pero si ya fueron vendidos, no se puede cobrar. Y culmina la Mishnah diciendo, Vehamotze metziah lo yishava mipnei tikkun haolam. ¿Qué pasa una persona que encuentra un objeto que se perdió? Y está buscando quién es el dueño para hacer una mitzvah llamada ¿qué? Hashavat Avedah, para regresar este objeto perdido al dueño original. Pero al parecer, por decir, se perdieron 3 objetos, por decir, o 4 objetos, y la persona encontró nada más 2 objetos, y va donde el dueño le da las señales, lo identifica, y se lo regresa al dueño y le dice, aquí están los 2 objetos que se te perdió.
Normalmente, como ya vimos este tema antes, hay un concepto que se llama modebe mikzat, ¿sí? Cuando una persona reconoce parcialmente. Y aquí la persona está reconociendo parcialmente porque se perdió 4 y él encontró nada más 2, por decir, ¿sí? Y cuando hay modebe mikzat, la persona que encontró, la persona que está dando estos 2, que está dando la mitad, tiene que hacer un juramento. Aquí en un jajamim, aunque debería ser que tiene que hacer un juramento, pero por tikuna olam, por beneficio del mundo, no hay que hacer juramento, porque si en este caso hay que hacer juramento, la persona que encuentra un objeto dice, ¿sabes qué? No se lo va a volver al dueño, porque puede ser que haya otra cosa más y me va a hacer obligar a jurar. Yo no quiero jurar. Por eso en este caso también dijeron de que aunque es similar a modé mixtat, no aplica juramentos. Así nos dice toda esta Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Mi penetikuna olam de oraitahi dichtiv meitav sadeu meitav karmo yeshalem. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Al principio de la Mishnah mencionamos que por Tikuna Olam, ¿qué significa Tikuna Olam? Tikuna Olam significa cuando es una takaná de Jajamim, un decreto de Jajamim por el beneficio del mundo. Pero es de Jajamim, algo que Jajamim hicieron, no está escrito en la Torah. Y está escrito en la Mishnah que por Tikuna Olam, o sea que Jajamim decretaron que cuando hay daños y perjuicios, ¿sí? El causante del daño, el deudor, tiene que darle al acreedor a quien perjudicaron. Si tiene nada más terrenos, se puede cobrar ¿de qué? El acreedor del idit, de lo más superior. Y esto es una takana de Jajamim por Tikuna Olam. Pregunta la Gemara, ¿takana de Jajamim? Está escrito en la Torah claramente. Hay un versículo que dice, Meitav sadeu meitav karmo yeshalem. Lo más selecto de su campo y lo más selecto de su viñedo tiene que pagar. O sea que en daños, el versículo está hablando en daños y perjuicios, ¿sí? Y dice ahí que siempre el deudor va a tener que pagar ¿con qué terrenos? Meitav sadeu, con el selecto de su campo. Está escrito en la Torah que tiene que pagar con idit. Como tú me dices que es tikuna olam, que es una takaná de Jajamim por tikuna olam. No es Jajamim, es en la Torah. Dice la Gemara, Amar Abaye, escuchen bien, lo tzrija ela le Rabbi Ishmael de Amar mi de oraita bedenizak shaiminan. Kamashmalan mi pene tikuna olam shaiminan bedemazik. Dice la Gemara, ahorita después de explicar esta parte, vamos a ver una discusión entre Rabbi Ishmael y, por otro lado, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Si cuando está escrito en la Torah que tiene que pagar en daños y perjuicios de lo más selecto, del idit, ¿sí? De lo más superior, si es de lo más superior del causante del daño, del mazik, o lo más superior que tiene el nizak, el que fue perjudicado, de la parte de la persona perjudicada. Vamos a explicarlo más adelante, pero de todas maneras, Rabbi Ishmael opina que el versículo que nos dice en la Torah más selecto, es más selecto ¿de quién? Del nizak, de la persona perjudicada, no del causante, del acreedor, de la persona perjudicada. Y si es así, ¿qué pasa? ¿Sí? Midoraitá, que siempre se va según lo superior, ahorita vamos a entender la diferencia, según la Torah hay que dar lo superior ¿de quién? Del nizak. ¿Quién es el nizak? No el causante, sino la parte perjudicada. Si es así, ¿qué pasaría en el caso que, por decir, un segundito, sí, ¿qué pasaría en el caso que, un segundo, sí, ¿qué pasaría en el caso que el nizak tiene diferentes tierras y la superior de él, en relación a sus propias tierras de la parte del perjudicado, es equivalente a la peor, a la más inferior que tiene ¿quién? El causante? Entonces mi doraitá en este caso debería decir que ya que le damos lo superior, pero superior ¿de quién? Del nizak, del que está perjudicado, pues el mazik, el causante, que es el que paga, puede pagar ¿con qué? Con ziporit, porque vamos según lo superior del el que fue perjudicado, y el que está pagando es el mazik, y el mazik, la peor que él tiene es equivalente a la mejor del otro. Entonces va a pagar ¿con qué? El mazik va a pagar con la peor de él. Es mi doraita. Por eso viene nuestra Mishnah y nos enseña, no. Cuando es idit, es superior siempre del que paga, del causante. Siempre se da lo mejor. Y por eso es de Jajamim. O sea, mi doraita, suficiente que se pague de idit de la persona perjudicada. Y de tal manera que si el causante, la peor de él es equivalente a la mejor del otro, paga la peor y suficiente. ¿Sí? Por eso viene la Gemara, por eso viene nuestro Jajamim, nos hace una takaná por beneficio del mundo. Jajamim dice, no del nizak, sino del mazik. Siempre tenemos que buscar pagar la superior
lo máximo ¿de quién? De el causante del daño. Entonces si se cuadra, nuevamente, ¿cuál era la pregunta? Que no es de Jajamim, no es un decreto de Jajamim, es algo de la Torah. O sea, no, de la Torah es de Nizak, del perjudicado. Jajamim decretaron que sea del Mazik, que siempre el Nizak reciba lo mejor que el Mazik puede pagar. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Y ahorita la Gemara viene y nos trae y nos explica, nos empieza a hablar sobre esta discusión que hay entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Midoraita, ¿qué se refiere Metav Sadeu, Metav Karmo y Shalem? Si se refiere lo mejor del Nizak, lo mejor de la parte perjudicada, o lo mejor de la parte causante, ¿sí? O lo superior de la parte causante. Vamos a ver la baraita. May Rabbi Ishmael, ¿dónde está esta opinión de Rabbi Ishmael? Dice la manera de la baraita de Tania, Metav Sadeu, Metav Karmo y Shalem. מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב אלא לגבות לנזקים מן העדית. וקל וחומר להקדש. Dice la varita lo siguiente, está escrito en la Torah, מיטב שדהו ומיטב כרמו של שלם, lo cual significa que el causante tiene que pagar de lo más selecto del campo y lo más selecto de la viña. De lo más selecto del campo ¿de quién? Del causante o del acreedor o de la persona, de la parte perjudicada. Dice Rabbi Ishmael, Meitav Sadeu Midoraitaes, Meitav Sadeu Shel Nizak, de la parte perjudicada, y Meitav Karmo Shel Nizak, de la parte selecta de su campo y la parte selecta de su viñedo. ¿De qué? ¿De quién? De la parte, siempre vemos, comparamos qué es lo mejor, ¿en qué? En la parte perjudicada. De tal manera que, repito, según Rabbi Ishmael Midoraitá, si lo mejor de la parte perjudicada es equivalente a lo peor del causante, el causante puede pagar, ¿con qué? Con lo peor. Midoraitá, así opina Rabbi Ishmael. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, no señor, la Torah nos viene a enseñar, no nos viene a enseñar la Torah como Rabbi Ishmael, sino nos viene a enseñar la Torah que ¿qué? Que puedes cobrar el nezikin para daños y perjuicios de lo superior. ¿Del superior de quién? No aclara. Vamos a ver más adelante que se refiere al superior del mazik, del causante. Y aumenta Rabbi Akiva y dice, Bekalvahomer leekdesh, cuanto y más para temas de ekdesh. Y la Gemara más adelante va a explicar para temas de ekdesh de qué. ¿Qué te refieres? Temas de ekdesh del Betamidash de qué, de daños, de donaciones, de qué. Vamos a ver. Bien la Gemara y explica lo siguiente. Yo ya expliqué la baraita como la Gemara va a concluir más adelante, pero la Gemara en este momento entiende diferente. Vamos a ver la Gemara. Ule Rabbi Ishmael, Ajal Shemena Meshalem Shemena, Ajal Kehusha Meshalem Shemena, Amar Rabidi Barabin, Aja Measkinan, Kegon Sheachla, Aruga, Ben Arugot. Veleo dirán, Ich Husha Ajal, y Shemena Ajal, de Meshalem la Mimeitav. La Gemara entiende que en la baraita, cuando Rabbi Ishmael dice que pagamos según lo superior de la parte perjudicada, lo que se refiere a decir es lo siguiente. Por decir, el mazik, el causante hizo, escuchen bien, el causante hizo un daños y perjuicios, que vale 100. Ese es el valor real del daño y perjuicios. Y dañó, por decir, una arugá, que es una cama, no cama de dormir, sino cama donde se plantan una parcela, una parte de una tierra donde se plantan. Si dañó una de esas, una arugá, ¿sí? Y esa arugá, por decir, vale 100. Entonces el causante le debe 100 al acreedor, a la persona perjudicada, a la parte perjudicada. Cuando Rabbi Ishmael nos dice que analizamos el daño según lo superior del nizak, lo que hacemos es vemos la arugá, la cama, la parte más cara del nizak, de la parte perjudicada, y si la partecita más cara no vale 100, sino vale 200, se le cobra al causante 200. Eso es lo que la Gemara entiende que Rabbi Ishmael se refiere. Entonces la Gemara pregunta, ¿cómo puede ser? Significa que si vino el causante y causó un daño de algo que vale 100, algo que vale caro, por decir, vale caro, vale 200, paga 200, eso entiendo. Pero si causó un daño que vale 100, ya que la parte perjudicada tiene ese mismo parcelita, ese mismo lugar de tierra que vale 200, va a tener que pagar mucho más, va a tener que pagar el doble, va a tener que pagar 200, no me cuadra que el causante tiene que pagar más del valor que perjudicó. Por eso dice Rabbi Barabín, no, aquí se refiere a Rabbi Ishmael a enseñarnos que se causó un daño, el causante hizo un daño, el animal, su toro comió una arugá, una cama de verduras y no sabemos cuánto fue. No sabemos si fue una sección que vale 100 o vale 200. Y en este caso decimos de que vemos lo máximo que tiene el nizak, y ya que tiene 200 y no sabemos cuál fue, ahí es cuando paga 200. Pero si efectivamente estamos seguros que causó un daño de 100, se le da nada más de 100. Y lo que aquí nos dice Rabbi Ishmael, así la Gemara entiende ahorita, dice Rabbi Barabín, es cuando causó un daño en un pedacito y no sabemos si es un daño de 100 o de 200. Entonces analizamos qué es lo más caro, 200, y eso es lo que se le cobra. Si no, ahora pregunta la Gemara también
sobre esto. Amarraba, no me cobra. Y lo yadinan de kushahal, me shalem kushash, de lo yadinan me shalem shmena, amotzim mejabará la barraya, no me cuadra. Aquí tienes duda, el causante hizo un daño. No sabemos si el daño es 100 o 200. Tú quieres que la parte perjudicada quiere cobrarle al causante, o sea que le quiere sacar dinero al causante del daño, al que perjudicó. Dice, perfecto, para tú sacar dinero tienes que tener una prueba 100%, no puedes tener pruebas a mitades. Entonces, si tú tienes dudas si causó un daño de 100 o de 200, pues puedes sacarle, lo máximo el acreedor puede sacarle, en este caso el deudor, 100. Los otros 100 tienen que traer una prueba, que es así. Si tienes duda, no puedes sacar algo así. Entonces, ¿cómo puede ser que Rabbi Ishmael nos dice que el acreedor puede sacarle 200? No existe. Por lo tanto, dice la Gemara, ahorita sí dice la Gemara, la explicación que mencionamos antes. En la marra bajaba Bar Yaakov, Aja me askinan que gon shaita idit de Nizak, que zipurit de Mazik, Rabbi Ishmael sabar bede Nizak shaiminan, Rabbi Akiva sabar bede Mazik shaiminan. Por eso viene la Gemara y dice que la explicación en esta baraita, lo que Rabbi Ishmael viene a decir, no hay duda que si el causante que perjudicó 100, paga 100. No existe que pague más. Si no existe que le saque más de lo que él perjudicó. No existe esa posibilidad. Si perjudicó 100, paga 100. La pregunta es, ¿en qué tipo de terreno puede el acreedor cobrarle al causante del daño? Entonces Rabbi Ishmael opina que la Torah nos viene a enseñar Meitav Sadeu, Meitav Karmo Yishalem, que mi deoraita nos verificamos, tiene que pagar en daños y perjuicios según qué, lo mejor. ¿Pero lo mejor de quién? Lo mejor del Nizak, de la parte perjudicada. Y por lo tanto, si lo mejor del Nizak, lo mejor de la parte perjudicada, era equivalente a ¿qué? A lo peor de lo peor, al ziporit del causante, el causante que tiene que pagar, que puede pagar con un terreno, ¿puede pagar con qué terreno? Con el ziporit. Sí, eso es lo que opina Rabbi Ishmael. Y eso es lo que nos dice Bedenizak Shaiminan, que verificamos el valor según el daño perjudicado, no que le cobramos más o que nos... No, se le cobra igual, pero se paga según, hay que pagar lo superior ¿de quién? Superior del daño perjudicado. Eso es mi doraita. Mi terapana dijimos antes que también Rabbi Ishmael dijo de qué es idit. Y Rabbi Akiva dice, no señor. La Torah cuando te dice Meitav Sadeu, cuando la Torah te dice Meitav Sadeu que tienes que pagar lo superior, ¿es lo superior de quién? No el daño perjudicado, no de la parte que perjudicada, sino del causante. Y por lo tanto, si el causante tiene una zipurit que es equivalente a la mejor del otro lado, no importa, tiene que darle la idit, tiene que darle superior de lo que él tiene para pagar. Y eso es lo que dice la Torah según Rabbi Akiva. ¿Por qué cada uno dice lo que dice? ¿Por qué Rabbi Ishmael dice que cuando la Torah dice Meitav Sadeu, lo superior de su campo se refiere al campo del daño, de la parte perjudicada, y según Rabbi Akiva se refiere a lo mejor a lo superior del causante, del que perjudicó, del que el mazik? Eso lo vamos a ver de Hashem mañana en el próximo DAF. Vamos a explicar en qué cada uno se basó para dar su explicación. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.